Bien, hay algo en lo que pienso mucho. Todos los días en algún lugar del mundo, alguien está sentado frente a su médico, o intentando hacerlo con un síntoma que le ha estado molestando durante semanas, o incluso meses. Siguen posponiéndolo diciéndose a sí mismos que probablemente no sea nada, que están demasiado ocupados, o que desaparecerá por sí solo. Y a veces tienen razón. Pero a veces, y esto es exactamente lo que nos quita el sueño a los médicos como yo, a veces no es nada. La diferencia entre una detección temprana y una detección tardía puede marcar la línea entre la vida y la muerte. No digo esto para asustarlos. Lo digo porque es la verdad, y porque creo que merecen saber exactamente qué es lo que los médicos están buscando. Llevo casi una década trabajando en los departamentos de urgencias del NHS, ese Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, algunos de los lugares más concurridos del país. Y he visto ambas caras de este problema. He visto a personas que acuden con algo que parecía menor, pero resultó ser grave. Y también he visto a personas que han esperado demasiado tiempo porque no conocían las señales. Por eso hoy quiero darles algo de verdadero valor. Quiero proporcionarles la información sobre la cual los médicos están capacitados para actuar, las verdaderas banderas rojas del NICE, Instituto Nacional para la Excelencia en la Salud y la Atención del Reino Unido, la agencia que establece las pautas clínicas que todo médico de cabecera, GP, y médico de hospital en todo el Reino Unido debe seguir. Estos son los síntomas, las combinaciones y las edades específicas en las que un síntoma se vuelve urgente. Quiero que los entiendan bien porque el conocimiento es el mejor sistema de alerta temprana que pueden tener. Comencemos con el cáncer colorectal porque es uno de los tipos de cáncer más comunes en el Reino Unido. Y es donde las pautas del NICE son extremadamente específicas en cuanto a edad y síntomas. Este cáncer se desarrolla en el intestino grueso, en el colon o en el recto. Lo más frustrante del cáncer de intestino es que en sus primeras etapas a menudo no causa ningún síntoma evidente. Puede ser muy vago, y esa es precisamente la razón por la que la gente suele ignorarlo. Ahora esta es la parte sumamente importante. Quiero que presten mucha atención a las siguientes combinaciones porque el NICE hace especial hincapié en ellas. Si tienes más de 40 años y presentas una pérdida de peso inexplicable, acompañada de dolor abdominal, no es pérdida de peso, porque comas menos o hagas más ejercicio, sino una pérdida real e inexplicable, necesitas una revisión urgente. Si tienes 50 años o más y presentas sangrado rectal inexplicable que no ha sido diagnosticado por otra causa como hemorroides, esto requiere una derivación urgente para consulta en un plazo de 2 semanas. Punto final. Si tienes 60 años o más y presentas anemia por deficiencia de hierro o un cambio persistente en tus hábitos intestinales, ir al baño con más o menos frecuencia o un cambio en la consistencia de las heces, esto también requiere una evaluación urgente. Para los menores de 50 años, el sangrado rectal combinado con dolor abdominal, cambio en el hábito intestinal, pérdida de peso o anemia por deficiencia de hierro, debe ser investigado seriamente. La palabra clave más importante aquí es inexplicable. Si el médico ya diagnosticó que la sangre es por hemorroides y estás en tratamiento es otra historia. Pero los síntomas nuevos inexplicables y persistentes, especialmente en estas combinaciones, exigen acción inmediata. A continuación hablemos del cáncer de pulmón. Sé que algunos pensarán, oh, nunca he fumado, así que esto no se aplica a mí. Pero debo interrumpirles de inmediato porque, aunque fumar es el mayor factor de riesgo, y uno muy grande, el cáncer de pulmón sigue ocurriendo en no fumadores. Y los síntomas son los mismos. El cáncer de pulmón es la principal causa de muerte por cáncer en el Reino Unido. A menudo no causa síntomas hasta etapas avanzadas, por lo que las señales de alerta temprana son tan importantes. Las pautas del NICE son muy claras. Una tos persistente que dura más de 3 a 6 semanas, una tos nueva o un cambio en sus características, debe ser revisada. No una tos por resfriado ni picor de garganta, sino una tos persistente e inexplicable. Toser sangre. Hemoptisis es una bandera roja urgente.
sin importar la cantidad, incluso si son solo pequeñas estrías de sangre en la flema, debe tomarse en serio. Dificultad para respirar o dolor en el pecho. Si te falta el aire de repente o te duele el pecho, podría ser un coágulo de sangre y debes ir al hospital de inmediato. Una dificultad para respirar persistente de nueva aparición o que empeora síntomas en el pecho inexplicables o fatiga/pérdida de peso inexplicable son señales por las que el NICE exige que los médicos de cabecera actúen ordenando una radiografía de tórax en un plazo de 2 semanas. Si tienes alguno de estos síntomas y además eres fumador, debes ser aún más proactivo y programar una cita de inmediato. A continuación, y esto es para todos, insisto, para todos el cáncer de mama. Así es, aunque afecta principalmente a las mujeres, los hombres también pueden padecerlo. Y en los hombres la enfermedad suele diagnosticarse más tarde, porque rara vez piensan en revisar esta zona. El cáncer de mama es el tipo de cáncer más común en el Reino Unido en general. No es la principal causa de muerte por cáncer, pero sí el que tiene la mayor tasa de incidencia. La buena noticia es que cuando se detecta a tiempo los resultados del tratamiento, suelen ser muy positivos, y por eso es tan importante saber qué buscar. La primera señal. La bandera roja definitiva, un bulto o masa, dura nueva e inexplicable en el seno. Algo que no estaba ahí antes que ahora, es persistente que puedes sentir, pero no puedes explicar qué es. La segunda señal. Cambios en la piel, como piel retraída. Hoyuelos, enrojecimiento o cambios en la textura de la piel, a veces con aspecto de piel de naranja. La tercera señal. Cambios en el pezón, especialmente un pezón recién invertido que antes no lo estaba, o secreción del pezón inexplicable. La cuarta señal. Inflamación de los ganglios linfáticos de la axila, ya que aquí es donde drenan los ganglios linfáticos de la zona del seno, por lo que la hinchazón axilar también es una bandera roja. En la práctica, la mayoría de los protocolos médicos en el Reino Unido priorizarán una revisión rápida para cualquier persona mayor de 30 años con un bulto mamario inexplicable. Pero el mensaje clave es si notas algo nuevo en tu seno que persiste más allá de tu próximo ciclo menstrual, o simplemente no puedes explicarlo a cualquier edad, necesitas ver a un médico de inmediato. Revisa tus senos regularmente para saber cuál es tu estado normal. Solo así te darás cuenta al instante cuando algo cambie. La siguiente parte es muy importante, pero a menudo se pasa por alto, así que presten mucha atención. Estamos hablando del cáncer de ovario. Esta enfermedad realmente me preocupa porque tiene la reputación, y en cierto modo es cierto, de ser un asesino silencioso. He visto bastantes casos a lo largo de los años. El cáncer de ovario a menudo se diagnostica en etapas avanzadas, porque los síntomas pueden ser vagos, fáciles de ignorar o de atribuir a otras causas. De hecho, muchas mujeres han sido diagnosticadas erróneamente durante meses, con síndrome del intestino irritable, SI y estrés o problemas digestivos, antes de que alguien lo investigara a fondo. Hay 4 síntomas principales que debes conocer. Hinchazón abdominal persistente, no el tipo de hinchazón después de una comida copiosa, sino una hinchazón continua que no se alivia. Saciedad temprana o pérdida de apetito, sentirse lleno rápidamente al comer, o una nueva pérdida de apetito sin motivo aparente. Dolor pélvico o abdominal, y síntomas urinarios como una mayor urgencia para orinar o ir al baño con más frecuencia de lo habitual. Cada síntoma individual puede ser causado por razones completamente benignas, pero si son persistentes, ocurren con frecuencia más de 12 veces al mes, es la cifra que suele citar el NICE. Y si son nuevos e inexplicables, tu médico debería realizar una prueba de CA-125, un análisis de sangre, y programar una ecografía urgente. El riesgo de cáncer de ovario aumenta significativamente después de los 50 años, especialmente después de la menopausia, pero también puede afectar a mujeres más jóvenes. Por lo tanto, por favor, no ignoren estos síntomas pensando que son solo problemas estomacales u hormonales sin hacerse un chequeo. Quiero que recuerden solo una cosa de esta sección,
Si alguna vez ven sangre en su orina, deben acudir al médico de inmediato. Estamos hablando del cáncer de vejiga y otros cánceres urológicos. El síntoma principal es la sangre en la orina hematuria. Si ves sangre en la orina sin una razón obvia, requiere una evaluación urgente. La orina puede ser de color rosa-rojo o incluso marrón oscuro. No estoy diciendo que sea definitivamente cáncer. Hay muchas otras causas como infecciones del tracto urinario, ITU, cálculos renales, etc. Pero ver sangre inexplicable en la orina siempre es una bandera roja y siempre debe ser investigado independientemente de tu edad. Y el NICE es muy categórico al respecto. Además de ver sangre, hay otros cambios a tener en cuenta. Primero, un cambio en el flujo de orina. Segundo, una nueva e inexplicable frecuencia al orinar. Y tercero, cualquier síntoma urinario en personas con alto riesgo, especialmente en fumadores, ya que fumar aumenta significativamente el riesgo de cáncer de vejiga. A mayor edad mayor es la urgencia de investigar. Si tienes sangre en la orina y no hay una explicación obvia como una infección del tracto urinario conocida, que ya se está tratando, programa una cita médica urgente de inmediato. Ahora esta parte tratará sobre el cáncer de piel. Lo interesante es que tienes una gran oportunidad de detectarlo temprano con solo saber qué buscar. La forma más grave de cáncer de piel es el melanoma. Aunque no es el más común, es el más peligroso por su capacidad de hacer metástasis muy rápidamente si no se detecta a tiempo. La buena noticia es que si se detecta a tiempo, es muy tratable. La regla ABCDE es lo que necesitas para revisar tus lunares o posibles melanomas. A. Asimetría cuando una mitad del lunar no coincide con la otra. B. Bordes irregulares dentados o borrosos. C. Cambios de color donde notas diferentes tonos de marrón negro o incluso rojo o blanco en una misma lesión. D. Un diámetro que aumenta con el tiempo. Y E. Evolución. Cualquier cambio en el tamaño, forma, color o nuevos síntomas como sangrado o picazón. Un lunar nuevo que está creciendo cambiando o que se ve diferente a los demás en el cuerpo debe ser evaluado. Además del melanoma, existen otros tipos de cáncer de piel, por lo que una llaga o úlcera en la piel que no sana después de unas semanas, especialmente en áreas muy expuestas al sol, también debe ser revisada. A continuación hablemos del cáncer de la sangre. Esto incluye la leucemia, el linfoma y el mieloma múltiple, que son cánceres de la sangre y del sistema linfático. Los síntomas pueden ser muy diversos y no específicos, lo que los convierte en un verdadero desafío. Pero hay algunas señales clave a tener en cuenta. Fatiga persistente e inexplicable, que va mucho más allá del cansancio normal. El tipo de fatiga en la que, a pesar de dormir lo suficiente, te sientes completamente exhausto. Palidez inexplicable, lucir más pálido de lo habitual. Fiebre prolongada e inexplicable, o sudores nocturnos tan intensos que te empapan. Infecciones recurrentes o más severas de lo normal, lo que podría indicar que el sistema inmunológico no está funcionando bien. Facilidad para presentar hematomas o sangrado inexplicable. Moretones que aparecen sin traumatismo o heridas que tardan más de lo normal en dejar de sangrar. Inflamación de los ganglios linfáticos, lo cual, como mencionamos en la parte del cáncer de mama, es especialmente importante, aquí pudiendo notar bultos persistentes e indoloros en el cuello. Las axilas o la ingle, recuerda que persistente e indoloro son las palabras clave. Y en algunos casos, una sensación de saciedad o malestar abdominal, debido al agrandamiento del hígado o el vaso. Cualquiera de estos síntomas, especialmente si se presentan juntos, requiere un análisis de sangre urgente, específicamente un hemograma completo. Tu médico de cabecera puede organizar esto en un plazo de 1 a 2 días, y si no es posible, debes acudir directamente a urgencias. Para la siguiente sección quiero que piensen con mucho cuidado, ya que los síntomas se confunden o se atribuyen fácilmente a razones completamente diferentes. Se trata del cáncer de cerebro y del sistema nervioso central. Estos tipos son relativamente raros, pero evidentemente muy graves, y los síntomas dependen del lugar del cerebro donde se desarrolle el tumor.
La principal bandera roja aquí es la progresión. Los síntomas empeoran gradualmente con el tiempo en lugar de mantenerse estables o mejorar. Las pautas del NICE hacen hincapié específicamente en el déficit neurológico progresivo. Por ejemplo, debilidad en un lado del cuerpo que empeora cada vez más, problemas de coordinación, que van apareciendo alteraciones visuales nuevas, nuevas dificultades con el lenguaje, o cambios cognitivos como pérdida de memoria, o alteraciones en la personalidad. Los dolores de cabeza intensos y prolongados, especialmente los que empeoran por la mañana, te despiertan, o van acompañados de vómitos, pueden ser banderas rojas en los contextos adecuados. Hay que aclarar que la mayoría de los dolores de cabeza no son tumores cerebrales, pero un dolor de cabeza verdaderamente nuevo, persistente, progresivo e inexplicable por otras causas. Especialmente si va acompañado de cualquiera de los síntomas neurológicos que acabo de mencionar, debe investigarse mediante un escáner de la cabeza. Los adultos con síntomas neurológicos progresivos necesitan una evaluación urgente, y para los niños o adultos jóvenes con nuevos signos neurológicos anormales, la derivación para una revisión debe realizarse de inmediato en el plazo de 1 o 2 días. El siguiente es un tipo de enfermedad de la que la gente a menudo nunca ha oído hablar, y creo que eso es parte del problema. Esta sección trata sobre el sarcoma cáncer del tejido conectivo. Se trata de cánceres de los tejidos conectivos, como los músculos, los huesos, los nervios y la grasa. Son menos comunes que algunos de los otros tipos que hemos discutido, pero aún así ocurren. La bandera roja clave es en realidad bastante simple, un bulto inexplicable en cualquier parte del cuerpo que está creciendo, especialmente si se encuentra profundo bajo la piel, es decir que lo sientes debajo de la superficie, no justo sobre la piel. Presta especial atención si el bulto mide más de 5 centímetros y si es firme o duro. Cualquier bulto que notes que está creciendo en unas pocas semanas o meses, sin explicación, debe ser evaluado mediante una ecografía, y probablemente requerirá una derivación urgente. Esto también se aplica a niños y adultos jóvenes, donde los bultos sospechosos deben investigarse con gran urgencia. No asumas que porque un bulto no duele, está bien, ya que muchos sarcomas son completamente indoloros en sus primeras etapas. Y luego hay una señal que puede parecer vaga, pero que en realidad es una de las banderas de advertencia más importantes de toda esta lista, la pérdida de peso inexplicable. Lo mencioné brevemente, pero repasémoslo de nuevo. Si pierdes una cantidad significativa de peso sin intentarlo, sin cambios en tu dieta o entrenamiento sin ninguna otra explicación, y la pérdida de peso continúa entonces, debe ser investigado. Muchos tipos diferentes de cáncer pueden causar una pérdida de peso inexplicable, como uno de sus primeros síntomas. El NICE, Instituto Nacional para la Excelencia en la Salud y la Atención del Reino Unido, establece claramente que la pérdida de peso inexplicable por sí sola es motivo suficiente para solicitar una investigación urgente. Incluso si no hay otros síntomas obvios que apunten a una parte específica del cuerpo, no lo culpes al estrés o simplemente al hecho de envejecer. Hazte un chequeo. Llama a tu médico de cabecera. Así que resumamos todo esto porque quiero dejarte con algo que sea realmente procesable. Entiendo que hay mucha información en este contenido. El tema que atraviesa cada sección es la palabra clave inexplicable. Los síntomas nuevos persistentes, generalmente medidos en semanas, no en días, sin una razón previa obvia, y que no mejoran con las medidas habituales. Es entonces cuando debes actuar. Y actuar aquí significa pedir una cita urgente con tu médico de cabecera GP. No tiene que ser en el departamento de urgencias A y E, a menos que sea algo que realmente ponga en peligro tu vida, sino con tu médico de cabecera, quien tiene acceso a todas estas vías de derivación e investigación médica. Entiendo perfectamente lo difícil que puede ser conseguir una cita, pero sé persistente. Explica claramente las banderas rojas que he mencionado aquí, y con suerte serás atendido lo antes posible. Y permíteme decir esto una vez más, porque es sumamente importante la detección temprana salva vidas. No de una manera abstracta o vaga,
sino de una manera muy real, medible y extremadamente significativa. La diferencia en las tasas de supervivencia entre un diagnóstico en etapa temprana y uno en etapa tardía para la mayoría de estos cánceres es a menudo de décadas de vida.